En México, el feminicidio es cada vez más común y cotidiano. Este acto de violencia extrema y sistemática contra niñas y mujeres ha incrementado durante los últimos años. Tan solo y según datos oficiales, en el país 2.240 mujeres fueron asesinadas durante los primeros 7 meses del 2020. 18 de estos casos tuvieron lugar en Ciudad Juárez. Y es precisamente en esta ciudad que en 2015 y de manos de Ivonne Ramírez nace el proyecto Ellas Tienen Nombre, que es una cartografía digital que muestra los lugares en donde han sido encontrados los cuerpos de niñas y mujeres víctimas de feminicidio, desde 1993 hasta la actualidad. Este proyecto de mapeo consta de dos partes: feminicidios ocurridos de 1993 a 2015 y de 2015 a la fecha. La primera parte consiste en la recopilación de información que ella realizó desde diversas fuentes, archivos y prensa, y la segunda se nutre del monitoreo diario de prensa y redes sociales que ella ha llevado a cabo desde el 2015. El proyecto tiene como objetivo que al mostrar con puntos rojos en los mapas los feminicidios hasta ahora ocurridos, se pueda generar un impacto que ayude a visibilizar y denunciar que esta es una realidad que sigue aconteciendo y que las formas de asesinar a niñas y mujeres se ha ido recrudeciendo a través de los años. El trabajo de Ramírez, además de valioso, es un botón de muestra de lo peligroso y complicado que resulta para las niñas y mujeres vivir y sobrevivir en México. Hoy, en Disentires, ellas tienen nombre: el feminicidio y sus realidades. Comenzamos. Pues muchas gracias por acompañarnos. Ya como lo escuchamos, con un tema complicado, difícil, que exige una respuesta también, que sí exige una reflexión pues crítica y muy puntual. Es un tema que, como decía en la introducción, es cada vez más cotidiano y cada vez más frecuente. Y el día de hoy, para justamente entrar en materia y hablar de este tema y de este proyecto, ellas tienen nombre. Bueno, nos acompaña Ivonne Ramírez. Ivonne Ramírez nace en Ciudad Juárez en 1980. Es maestra en literatura con especialidad en estudios de las mujeres y de género por la Universidad di Bologna. Mediadora de lectura y creadora de bibliotecas comunitarias, asidua lectora crítica de novela gráfica y literatura infantil, activista, womanista, escribidora de cuento, cómic, poesía, artículo y ensayo, con una novela corta en proceso, fundadora del extinto colectivo Palabras de Arena de Ciudad Juárez, activo del 2003 al 2013, ganadora del Premio México Lee 2009 y del Premio Mujer Migrante Cuéntame tu Historia 2018. Forma parte del equipo de United Fronteras, proyecto que documenta las fronteras México-Estados Unidos desde diversas perspectivas, y es mapeadora de Ellas Tienen Nombre, proyecto que justamente hoy nos viene a compartir y nos viene a mostrar. Pues Iván, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio que te das, a pesar de las dificultades que esto representa, pero bueno, que puedas estar aquí con nosotros y hablar un poquito de tu trabajo, pero también de este tema complejo que es el feminicidio y sus realidades. Muchas gracias por estar, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti, por considerarme para esta plática. Em, la primera cosa que quisiera que nos comentaras un poco es hay toda una visión, ¿no?, acerca de los feminismos. Hay una diversidad de posturas, de posicionamientos, de reflexiones, de visiones acerca de los feminismos y desde los feminismos. Y lo primero que me gustaría que nos compartieras un poco es dónde te ubicas tú, dónde estás parada tú, desde dónde enuncias tu reflexión, desde dónde te posicionas tú en toda esta diversidad acerca de los feminismos. Pues es una pregunta compleja porque empecé mi recorrido feminista desde el 2002 aproximadamente, entonces pues he pasado como por muchos procesos eh, ideológicos y bueno, ya sabes, entre más lee una más o se hace bolas
está en conflicto con una misma y luego con las personas que le rodean. Entonces, ya pasé hasta por el momento de pensar que no soy feminista, hace como 3 años. Entonces, bueno, ahorita estoy, no quisiera llamarme feminista, hay una palabra que me gusta mucho que es womanista, que Ujú. es una palabra, es un anglicismo. Y, y pues tiene que ver mucho con los feminismos antirracistas, que utilizan mucho la herramienta y la mirada interseccional. Entonces, más bien como, digamos que soy una feminista ocupada, enfocada en comprender, en analizar, en minimizar los impactos de los diferentes sistemas opresores. Ok, eso es bien interesante, ¿no? Porque justo nos comentas que hay todo un proceso, ¿no? Que ser feminista de cierta manera no es definitivo, ¿no? No es una postura definitiva, sino es algo que se va construyendo, que se va elaborando, que hay que dejar ciertas cosas, hay que asumir otras tantas, y creo que eso también va dependiendo de, pues, del proceso de vida, ¿no? Del camino cotidiano que uno va trazando, y bueno, creo que eso es bien interesante. Entrando ya, Ay, perdón. sí, no, Efectivamente, es bien importante eso que dices, porque creo que ha sido bien indispensable también mi experiencia, el contexto en el que me estoy desenvolviendo, para también hacerme, inclinarme, ¿no? Hacia hacer ciertas posturas. Entonces, sí, es muy importante eso que mencionas, definitivamente. porque además has tenido la posibilidad de moverte en diferentes contextos, ¿no? En diferentes espacios y obviamente pues has podido aprender de esos espacios y también mirar desde otras perspectivas, ¿no? Las diferentes realidades que se están mostrando en otros contextos, en otros espacios. Entonces creo que también eso ha contribuido a ello. Bueno, pienso, no sé si también el hecho de que te hayas ubicado de repente en diferentes espacios también ha contribuido a tu mirada de los feminismos y de la propia vida, ¿no? Totalmente cierto. Muy bien, bueno, entrando un poquito en el tema que es complejo, hay no puedo decir que es crítica, ni tampoco son argumentos, pero sí de pronto son como posicionamientos que se dan respecto al feminicidio. Y lo que se dice es que como tal el concepto no es pertinente, ¿no? Que en realidad no tiene cierta pertinencia, porque basándose en estadísticas, pues son los hombres los que más mueren, ¿no? O a los hombres también nos matan, o en la estadística, en la numeralia, son los hombres los que más, más son asesinados, más mueren, más sufren, digamos, estas violencias, por ejemplo, en el entorno de la migración, pero generalmente el argumento es de número, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentaras un poquito, ¿no? Desde tu trabajo, desde tu perspectiva, ¿cómo defines o cómo piensas tú el feminicidio y por qué el concepto es necesario y pertinente en nuestro tiempo y por qué es necesario irlo trabajando también? O sea, ¿qué sería el feminicidio diferente de todas estas visiones que te menciono hace un momento? Sí, es verdad que hay muchísimos homicidios en nuestro país. La diferencia radica en las motivaciones, ¿no? Que llevan generalmente los hombres a cometer un feminicidio o un transfeminicidio. O sea, tiene una motivación muy especial. Entonces, es como la categoría homicidio, ¿no? En algún momento no existía esta categoría, pero penalmente y políticamente era necesaria. Entonces, pues hay toda no sé, un cambio de reformas, cambio de categorías penales para que pueda entrar esta categoría de homicidio y que se haga válida porque pues es el asesinato de hombres y mujeres. Antes ese era la categoría, ¿no? Ahora, bueno, dependiendo de cada estado, porque no está como homologado en todo el país, pero esta figura del feminicidio pues sucede porque, bueno, le impulsan obviamente todas estas luchas de mujeres, luchas feministas. En algún momento se le llamó femicidio
todavía se le llama en algunas partes de Ujú. Latinoamérica y el Caribe femicidio, pero bueno, hubo una teórica en México, que es Marcela Lagarde, que hace todo un análisis acerca del término, y ella se da cuenta también por todas los activismos en Ciudad Juárez que o sea, ella propone feminicidio porque la impunidad y la injusticia y la corrupción estaban como muy presentes en todos los asesinatos de mujeres en el país, ¿no? Entonces, por eso se destaca esta figura de feminicidio para que tenga esa bueno, es una agenda obviamente política feminista, pero para que tenga, sobresalga, ¿no? Con este tipo de características con las que se cometen. O sea, tenemos que resaltar por qué suceden los feminicidios, muy diferente. Un homicidio no se da, no se comete porque un hombre sea un hombre, ¿no? O un niño sea un niño. O sea, no es por una cuestión sexogenérica. Y un feminicidio es totalmente así, ¿no? O sea, hay ciertas características que suceden, que se cometen cuando se efectúa un feminicidio que nos da esa señal, ¿no? Esa señal de alerta que nos dice que está sucediendo algo completamente distinto a en un homicidio. O sea, en un homicidio, por ejemplo, es muy difícil ver alguna característica sexual, por decirlo. Y en un feminicidio es casi una constante. Entonces siempre está como esa causal sexogenérica, ¿no? De que se asesina cuando se tiene la desventaja sexogenérica, ya sea de ser niña o de ser mujer. Y también tiene que ver, y bueno, no sé si tú lo ves así, con, digamos, con una violencia sistemática, ¿no? Y es como una expresión ya muy última de una violencia sistemática justamente hacia las niñas, hacia las mujeres, y es como una expresión, pues, pues total, ¿no? De violencia, que es como consecuencia también de un proceso constante de violencias, de miradas violentas contra niñas y mujeres, y de repente el feminicidio parece ser entonces como esa expresión de poder radical y total, ¿no? De parte el feminicida, ¿no? O sea, no sé si también miras así como una expresión última o muy, digamos, total de violencia, de ese proceso de violencia sistemática hacia las niñas y mujeres. Sí, es pues la violencia extrema, ¿no? Es como el resultado de todas las violencias que viven niñas y mujeres, eh, pues debido al patriarcado, debido al capitalismo, que son sistemas que obviamente mantienen a las mujeres en una situación más vulnerada, ¿no? No quiere decir que los niños y los hombres no estén en esa situación vulnerada, pero especialmente por ciertas cosas, las mujeres, las niñas y las mujeres están en desventaja, ¿no? Sí, Aún más. sí, sí. Sí. Tú vives, y bueno, naces y te creces también en Ciudad Juárez, que en México es uno de esos lugares, focos rojos, tristemente simbólicos por la cantidad de feminicidios y también por toda esa estructura que se revela en torno a la violencia contra las mujeres. Has estado también en el Estado de México, donde es otro de esos espacios aún cotidianos, ¿no? Hace unos días aquí en Toluca específicamente, se dio la noticia de tres feminicidios, ¿no? Y hay una serie de protestas, pero has estado en esos lugares, ¿no? Con esas realidades y has trabajado con ello y has pensado mucho esas condiciones. Tan así que has elaborado este proyecto que nombraste Ellas Tienen Nombre, y a ver si nos puedes hablar un poco, ¿no? O sea, ¿por qué es Ellas Tienen Nombre? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Sí, bueno, tiene mucho que ver para que yo realizara este proyecto, que soy de Ciudad Juárez, ¿no? Y siempre yo he dicho que ser de Ciudad Juárez para mí es como una postura política, más que ser feminista, quizá.
porque fui antes juarense con esta categoría política antes de ser feminista. Entonces, para mí ha sido como, obviamente, un parteaguas de haber experimentado crecer en esa ciudad, ¿no? Con todo lo que implica para una niña o para una mujer. Entonces, creo que por eso, o sea, eso es una cosa fundamental que me motivó a hacer Ellas Tienen Nombre. Eh, Creo que, bueno, he trabajado mucho de la mano con varias mamás que buscan justicia por sus hijas y me parecía un trabajo el que ellas hacen tan extraordinario, tan admirable, pero a la vez tan, o sea, me llenaba tanto de pesar, o sea, aprendía muchísimo de ellas, pero me llenaba mucho de pesar porque pues es un trabajo, no, la otra vez decían en una conferencia, gracias por no cansarse, les decía, ¿no? Y yo digo, claro que se cansan, por supuesto que se cansan, o sea, no podemos romantizar la figura de las mamás que buscan justicia o las mamás rastreadoras, ¿no? Que andan en busca de sus hijos e hijas desaparecidas. Porque, pues, ¿a qué parte nos lleva esto de romantizar otra vez la figura de la madre, ¿no? Entonces, ante esta como, ante ver todo esto que hacían ellas, toda la investigación, todo el activismo, lo único que yo podía ser, o sea, lo único que yo podía hacer, pues, era como trabajar algo. No me gusta casi trabajar feminicidios, es que siempre digo esto, pero siempre me estoy peleando, son cosas bien contradictorias, siempre me estoy peleando conmigo misma, porque siendo de Ciudad Juárez, cualquiera puede, no sé, imaginarse que trabajo feminicidios. O sea, es un encasillamiento que a mí me molesta mucho, entonces no suelo mucho hablar de que yo trabajo este mapa o que yo me dedico a hacer este monitoreo, pero era como lo mínimo que yo podía hacer. Además, porque esto empezó por algo bien sencillo, algo bien básico en mí. O sea, cuando yo empecé el trabajo, la primera motivación que tuve, así como bien básica, bien primigenia, era como saber dónde me movía yo en la ciudad, o sea, saber dónde estaba yo parada, ¿no? Porque crecí con esta idea de que los feminicidios sucedían allá lejos en la periferia de Juárez. Y yo sabía que no, o sea, conocí a mamás que yo sabía que habían encontrado a sus hijas muy en la zona céntrica. Los crímenes del campo algodonero, los feminicidios del campo algodonero son en una zona céntrica, o sea, los cuerpos se dejaron en una zona céntrica, entonces no cuadraban, ¿no? Esta idea de que sucedían allá a lo lejos, donde, no sé, donde la vida es peligrosa, ¿no? En las afueras de Juárez. Pero en realidad sucedía en todas partes, ¿no? O sea, mi primera motivación fue esa, saber dónde me estaba situando, saber qué calles estaba caminando. O sea, no fue mi primera motivación como, sí, quiero justicia, quiero esto, que claro que la quiero, pero o sea, mi primera motivación fue saber dónde estoy parada yo, por dónde estoy caminando yo, qué ha pasado por dónde estoy caminando yo, ¿no? Entonces, era como lo mínimo, ¿no? Es como un compromiso mínimo que yo me he puesto a hacer este proyecto. Bueno, mencionas ahora justamente, ¿no? Del saber dónde estoy parada, de dónde localizarme, desde dónde estoy viendo, desde dónde estoy viviendo. Y lo mismo decías un poco al principio, ¿no? Ya no sé exactamente dónde ubicarme en esta diversidad, y como feministas y como humanistas, sino ahora, como dices, como juarense, ¿no? Que también es una visión muy específica, muy particular, pero creo que esa es como una constante ahora que te escucho, ¿no? El intentar posicionarse en un lugar para poder mirar el mundo. Ese lugar no será nunca perpetuo, habrá uno que estarse moviendo, pero creo que eso como que parece que también se busca en estas reflexiones, ¿no? Localizarse, saber en dónde está uno parado, en dónde tiene uno puesta la existencia y mirar desde ahí, pues, ese contexto que nos afecta, que nos transforma y muchas veces, o bueno, la gran mayoría de las veces esos contextos no son
para nada agradables, ¿no? No, dices bien tú, no son románticos en ningún sentido, son violentos, son complejos, son pues sí, digamos, difíciles de vivir, difíciles de afrontar, y creo que no se pueden vivir tampoco demasiado en soledad, ¿no? Aunque uno se posiciona y finalmente también como en contradicción, pues uno está solo, ahí, ¿no? Parado ahí ante el mundo y no sé qué piensas, o sea, para enfrentar esto, el proyecto como tal, te lo voy a preguntar, digamos, un poco más adelante, pero quizá para que nos compartas un poco. Eh, es tu proyecto, ¿no? En tu visión, en donde estás tú parada, desde ahí lo desarrollas, pero no es algo que se pueda afrontar totalmente en soledad. A lo mejor sí en individualidad, pero no en soledad. No sé si estoy diciendo bien o no. ¿Qué piensas? No, es que escucharte, o sea, me haces mucho sentido porque no es que no sepa dónde me localizo o qué soy, sino que soy todo eso. O sea, soy también esa contradicción y esas contradicciones. O sea, no podemos seguir pensando en binarios, no podemos seguir pensando en blanco y negro, en bien o mal, hombre, mujer. O sea, eso nos limita mucho, ¿no? Entonces, precisamente soy todo eso, o sea, soy juarense, claro, todo como una postura política, soy juarense, soy feminista, eh, soy mujer, por supuesto, eso implica una manera de ver el mundo y de posicionarse. Y por supuesto que no es algo que no se puede hacer como un trabajo, un compromiso individual. Eso es más que obvio, sobre todo porque a mí me gusta resaltar mucho que el proyecto ya tiene nombre, consta de dos partes y es gracias también a todo el trabajo de mujeres y de activistas, o sea, todo el respeto de estas genealogías, de estas luchas que ya ha habido muchos años atrás, o sea, no es algo que yo comienzo. O sea, es algo que ya estaba ahí, es la recopilación de todas estas investigaciones, de todo este activismo que han hecho mujeres y feministas para sacar la figura del feminicidio, para luchar porque se haga justicia, para encontrar a las niñas y mujeres. Ya había todo un trabajo hecho, o sea, ya había archivos que habían recopilado todas estas mujeres. No es de que yo quiera saber dónde esté parada y no sepa, sino que yo sabía, pero me parecía bien importante como lo visual, o sea, saber exactamente, conozco perfectamente como la figura geográfica de Ciudad Juárez, pero quería saber exactamente dónde habían sido encontrados los cuerpos. O sea, era como una necesidad mía de que yo sabía si el Campo Algodonero, si Arroyo del Navajo, o sea, sabía, pero necesitaba visualizarlo, porque soy una persona como muy visual. Entonces, claro, retomo y tomo todo este trabajo que habían hecho las mujeres activistas en la ciudad y lo vacío en el mapa, ¿no? Hasta el 2015, que es cuando yo empiezo este proyecto, todo lo anterior al 2015 yo lo tomo de todas estas mujeres que ya habían logrado reunir toda esta información y lo vacío en el mapa. Y a partir del 2015 empiezo yo a monitorear diariamente los periódicos, la prensa. Pero sí, definitivamente, pues no es un trabajo que sea solamente mío, ¿no? O sea, yo nomás estoy continuando como una pequeña parte de lo que a mí me toca, ¿no? Bueno, mencionas ya que uno de los objetivos era justo eso, ¿no? Ver dónde estaban los cuerpos, ¿no? Mostrar, poder visualizar, hacer evidente eso. ¿Habría algún otro objetivo aparte o sea, que es ya importante, ¿no? Mostrar, visualizar todo ello, acompañar, retomar y aportar a esa lucha, a esa búsqueda, a esa conciencia que quizá posiblemente aún hoy no se tenga plenamente, pero habría un objetivo, no sé, incluso académico, alguna cosa así, o finalmente es eso, mostrar, visualizar esa realidad que se sucede en Ciudad Juárez. Es que desde que empecé el proyecto ha ido cambiando mucho tanto la metodología como la teoría que aplico para juntar mi información.
Entonces, ahora, por supuesto, te puedo decir que pues, tengo muchos objetivos con el trabajo de mapeo eh, y también objetivos muy a futuro, muy utópicos, ¿no? A mí me parece muy importante que si, bueno, primero, antes que nada, era como liberar la información, o sea, liberar esta información que ya se había recopilado durante muchos años que en algún momento solo podíamos acceder a ella por medio de libros impresos o de bibliografía así como muy especializada. Y pues el Internet daba la posibilidad de, entre comillas, liberar la información y ponerla a disposición de cualquier persona con acceso a Internet, ¿no? Y de fácil lectura, de fácil acercamiento, ¿no? Porque yo como persona que he leído pues varios libros especializados acerca del tema, ha sido difícil, o sea, leer gráficas, leer estadísticas, no es algo fácil. Leer en términos teóricos tampoco es algo fácil, ¿no? Pero eso no quiere decir que la teoría sea difícil, quiere decir que la manera en que nos han enseñado académicamente pues es bien inaccesible, ¿no? Entonces me parece importante como liberar esta información y ponerla a disposición en Internet. Y por otra parte, me parece importante como una vez ver dónde se han localizado estos cuerpos y dónde se han cometido estos feminicidios, eh, ver si podía tener alguna repercusión como de carácter comunitario, algún tipo de organización comunitaria que dijéramos, bueno, ya se encontraron estos cuerpos en esta zona, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora como estrategia para prevenir o eh, para detener que siga sucediendo, ¿no? Entonces, tanto eso como políticas públicas, por supuesto, pero eso son cosas, son objetivos que ya están fuera de mis manos, ¿sí me entiendes? Son objetivos como más sociales, que ya necesita otros actores para efectuarse, ¿no? O sea, pero creo que es importante hacer el trabajo de monitoreo porque precisamente quizá y ha pasado, o sea, me ha pasado que llegan artistas y han hecho su propia versión de ellas tienen nombre. Entonces tiene otro tipo de impacto, sirve para otro tipo de objetivos, tiene, sí, o sea, me refiero a que ahí está el trabajo, ahí están los datos y espero que se haga mucho con ellos, ¿no? O sea, y claro, no nomás se trata de datos, se trata de víctimas, ¿no? Eso es, por supuesto, primordial destacar del proyecto. Precisamente por eso se llama Ellas Tienen Nombre, ¿no? Porque no estamos hablando de datos o que sí estamos hablando de datos, por supuesto, pero no solo de eso, estamos hablando principalmente de víctimas. Sí, ahí sería como justo la pregunta siguiente, ¿no? A mí el nombre me sacudió en cierto sentido, o en muchos sentidos, justamente en ese espacio que mencionas, ¿no? Ellas tienen nombre, hay un rostro, hay una familia, hay una historia, hay una vida, hay un lugar, ¿no? Justamente hay pues sí, toda una historia, toda una vida que es coartada, es mutilada, que se termina, ¿no? Y entonces que ellas tengan rostro es como bien simbólico, ¿no? Estamos muy acostumbrados a los datos, a las gráficas, a que una muerte más o una muerta más, una asesinada más sea un puntito más en la gráfica y cada vez se va normalizando, nos vamos acostumbrando más a esa violencia. Pero el hecho de visibilizar, ¿no? Que ellas tienen un nombre, que ellas tienen rostro, que tuvieron un lugar, que hay una circunstancia, un contexto muy específico, pues es bien importante, es bien vital, ¿no? Entonces, por qué sería como, lo has mencionado, pero ¿cuál sería la importancia justo de ello, ¿no? De hacer saber que ellas tienen nombre, que ellas tienen rostro, que tienen un lugar o tuvieron un lugar, un contexto, una vida, y justo puntualizar ese espacio geográfico en donde su vida terminó, ¿no? ¿Por qué es necesario o importante? ¿Por qué lo verías tú como importante? Bueno, me parece decir que su vida no terminó. Quiero ahí subrayar lo que acabas de decir. Su vida Ujú. no terminó, o sea, terminaron con sus vidas. Claro. Es muy diferente, Sí, ¿no? sí, sí. Está no sé, me parece que es muy importante Sí, cambiar sí. ese.
es necesario puntualizarlo así, ¿no? Porque en el lenguaje Ajá, se nos van muchas cosas. Entonces, sí, sí, sí. puntualizar, como dices, no terminó su vida, sino Ujú. alguien Terminaron con terminó su esas vida. vidas. Claro. Alguien terminó con esas vidas, ¿no? Hombres terminaron con esas vidas. Entonces, sí es muy importante para mí. Bueno, ellas tienen nombre, además era una consigna que se utiliza desde hace muchos años en las manifestaciones feministas en las calles. Y yo solo retomo, ¿no? Como para subrayar esto, no es que sea un lema mío, un eslogan o lo que sea, sino está presente en las manifestaciones feministas con esta idea de precisamente visibilizar a las víctimas, ¿no? Que generalmente para las voces oficiales y para los gobiernos no tienen nombre, no tienen historia, no tienen familia, ¿no? Entonces, retomo esto porque además, como puedes ver, a partir de, como te digo, ha ido cambiando como la metodología y el marco teórico del proyecto. Y como mi proyecto lo trabajo de las notas periodísticas y de la prensa generalmente y de las redes sociales, a partir del 2015, quiero decir, porque antes pues ya la información ya estaba en fiscalía, eh, pues era como, es ese asunto de monitorear y entonces darme cuenta que lo que estoy mostrando antes del 2015, en todos los feminicidios cometidos antes del 2015, estaba yo, por ejemplo, adjuntando fotos, o sea, tú puedes ver como el cambio, estaba adjuntando fotos de la escena del crimen, nunca utilizo fotos explícitas, precisamente porque va en contra de mi ética, ¿no? Pero tengo mi archivo privado donde tengo fotos de todo tipo, incluso las fotos de fiscalía o las fotos de las carpetas, pero quiero visualizar solamente o las escenas donde se encontraron los cuerpos o a partir del 2015, que es ya otra parte del proyecto, pongo, si tú te puedes dar cuenta ahí moviéndote en la página, que a partir del 2015 las fotos son generalmente de las muchachas, de las niñas y mujeres en vida. O sea, son fotos de cuando estaban vivas, ¿no? O sea, no pongo fotos amarillistas, explícitas, todo esto, a pesar de que son las que más se difunden en la prensa, ¿no? En las redes sociales muchas veces. Entonces, precisamente es por eso que me parece importante, ¿no? Eso de ellas tienen nombre, porque son estos rostros, pero con toda una experiencia detrás, ¿no? Y es bien difícil empatar como lo que una piensa, la ética feminista, la ética profesional que una tiene, es muy difícil empatarla con el proyecto porque la narrativa que yo encuentro en la prensa es como te imaginarás, amarillista, ¿no? Entonces yo para hacer la descripción de la ficha de cada víctima, trato de no hacerlo tan explícito, de no poner exactamente la noticia tal cual, sino de acomodar, ¿no? De acomodar la narrativa. Quisiera hacer mucho más, o sea, quisiera como volcar en cada ficha como cosas más íntimas de las víctimas, pero es un trabajo bien extenso, bien cansado, entonces no alcanza el tiempo, ¿no? No alcanzan los recursos para eso. Pero sí, o sea, ellas tienen nombre, es bien simbólico por eso. Ahora, eh, pensando en estas realidades y en estas voluntades que a veces no se suman, ¿qué piensas tú del papel que las autoridades en los distintos niveles pues han jugado, ¿no? ¿Qué miras tú de las diferentes acciones que gobiernos de uno u otro lado están intentando realizar o han realizado? O sea, ¿cómo miras tú esa reacción de los distintos niveles gubernamentales ante esta realidad? Eh, esta es la pregunta más fácil de responder. O Me sea, imagino por qué. esta está como pérdida de tiempo, la verdad. Porque estar haciendo este proyecto es como una de las respuestas, ¿no? Sabemos que no hay información ni voluntad, no solamente no hay voluntad por parte de los gobiernos, no me importa qué partidos sean, ni si son federales, estatales, municipales, o sea, para mí da igual.
eh, es un asco. O sea, cualquier tipo de trabajo, no me concentro mucho en eso, o sea, porque yo sé que no ha tenido ninguna repercusión positiva para las víctimas, ni hay métodos de estrategia de prevención, por ejemplo, en ningún sentido, en ninguno. Entonces, sí, es una pregunta como muy obvia. Digo, estamos hablando de alrededor de 2.200 feminicidios desde que se están documentando en Ciudad Juárez. ¿Y por qué puede suceder esto, no? Porque las autoridades no solamente son cómplices, no solamente son inútiles, corruptas, sino también incitan a que siga sucediendo. O sea, son como, las autoridades son asesinas indirectas. Entonces, pues así te lo dejo, Sí, porque sí. en realidad no me gusta mucho como profundizar en el asunto, porque para mí no tiene sentido desgastarme pensando, criticando a las autoridades, sino más bien, no sé, para mí la respuesta está en el trabajo comunitario, en el activismo, en el trabajo de base y esto, y no como desgastarme, o al menos estoy en esa etapa que no me quiero ya desgastar con ese tipo de críticas, ¿no? Porque pues ya las sabemos. Bueno, la siguiente pregunta iría como justo en ese sentido que estás mencionando. O sea, finalmente es evidente que no ha habido un trabajo de parte de las autoridades, pero también supongo que has topado con una reacción de parte de la sociedad que también es múltiple, ¿no? Hay quien por algún lado busca, ¿no? Como dices tú, hacer trabajo comunitario desde las bases, pero hay también quien desde la sociedad civil, si es que eso se puede llamar sociedad civil, si es que existe en México eso que se llama sociedad civil, pues una indiferencia también, ¿no? Mucha indiferencia, burla incluso, no se le da importancia a esta realidad que es cotidiana y que es constante. Entonces, ¿qué trabajo o qué haría falta, digamos, para que la sociedad no se mire o no mire esta realidad con tanta indiferencia? Y por otro lado, también, ¿cómo has visto tú esos trabajos comunitarios que se han hecho? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia con ello? Pienso que, déjame pensar bien. Pienso que está difícil, o sea, se trabaja desde lo precario, ¿no? O sea, sé que el trabajo comunitario y el trabajo de base implica esa triple jornada laboral, sobre todo para las mujeres. Entonces, está bien difícil siempre estarse exigiendo y este trabajo precisamente por eso, pero pues se trata de sobrevivencia, ¿no? Pienso que las mujeres estamos ahí, sí por compromiso, o sea, pienso que estamos haciendo mucho trabajo comunitario, trabajo muy importante para contrarrestar, pero sé también que es muy desgastante y sé que más que nada se hace por sobrevivencia. O sea, sé que es un instinto, ¿no? De las mujeres. Sí es un compromiso, obvio, pero lo hacemos más bien por instinto, ¿no? Porque necesitamos sobrevivir a esto. Entonces, no es que los gobiernos no hagan su trabajo, o sea, los gobiernos hacen su trabajo y su trabajo de estos gobiernos con su necropolítica es precisamente exterminar a las mujeres. O sea, y la indiferencia de la sociedad no es indiferencia, se llama misoginia. O sea, no es que sean indiferentes, o sea, están perfectamente conscientes de esta problemática de los feminicidios, pero es a propósito. O sea, por eso este tipo de violencia sistémica, porque sabemos que hay un odio hacia las niñas y mujeres. Hay un odio muy consciente, por eso las burlas, por eso los feminicidios, por eso las violencias psicológicas, incluso las violencias psicológicas por parte de los gobiernos, ¿no?
que están amenazando a las víctimas, que están amenazando a las familias que hacen activismo para exigiendo justicia para sus hijas. O sea, hay toda como, es bien maquiavélico, ¿no? No es que haya indiferencia, porque me parece que eso es justificar a toda la sociedad mexicana, ¿sí? No es que haya indiferencia, es que están muy conscientes de la misoginia y del odio que tienen a las niñas y mujeres. Yo creo que con esa frase retratas como pues este sistema, esta cultura que podemos llamar mexicana, ¿no? No es indiferencia, es misoginia, ¿no? Hay toda una estructura, toda una educación, toda una cultura de violencia en contra de las mujeres y me parece que entonces hay un problema de asumir eso, ¿no? O sea, creo que no asumimos eso, ¿no? Sin embargo, pues sí, también como lo dices, ¿no? Las mujeres están ahí, ¿no? Por sobrevivencia, por instinto, pero están ahí, digamos, dando la lucha en contra de la guerra contra las mujeres, ¿no? O sea, creo que también eso también retrata lo que dices. Hay una guerra constante, pero también entonces hay un accionar por sobrevivencia constante de parte de las mujeres, que es colectiva, ¿no? Sí, sí, definitivamente no es solo estar resistiendo. O sea, definitivamente las niñas y mujeres no solo estamos resistiendo, sino estamos accionando permanentemente, porque no hay de otra. No tenemos otra salida, ¿no? Sí, pero no somos como como la recepción de estar esperando el chingazo para resistir, ¿no? Siempre estamos haciendo cosas creativas, activistas, o sea, desde muchas vertientes, desde muchas perspectivas, para, para luchar contra esa guerra. Porque si no luchamos nosotras contra esa guerra, pues no sé qué nos espera. Los hombres no van a luchar por nosotras, ¿no? Eso está más que visto. Eh, ya para ir concluyendo y en términos personales, solo para hacer un paréntesis, vamos a compartir también abajo en el link de abajo pues la página donde pueden mirar este proyecto de Ellas Tienen Nombre. Ya al final nos dirá si hay alguna manera en que se puede apoyar, incluso, no sé, económicamente el proyecto. Pero antes quisiera que nos dijeras qué significó para ti este trabajo, qué está significando en todos los ámbitos, digamos, de la vida, ¿no? En el ámbito personal, afectivo, familiar, emocional, incluso en el ámbito económico. ¿Qué ha representado para ti, eh, pues, enfrentar este proyecto de Ellas Tienen Nombre? Vivirlo. Ha significado, bueno, 5 horas diarias de trabajo, de investigación, porque siempre estoy, tengo una metodología, estar investigando, estar leyendo prensa, estar investigando en redes sociales. Hay muchísima información en redes sociales que nunca va a haber en prensa. O sea, hay muchísima información, hay cosas que nunca me llegué, o sea, nunca pensé en toparme, nunca pensé que fuera a descubrir o a darme cuenta. Hay muchísimas cosas en las redes sociales, sobre todo en Facebook, ¿no? Eh, Ha significado, pues, ¿qué te digo? Insomnios, la ansiedad y la depresión se incrementaron completamente en todos estos años que he llevado a cabo este proyecto. No solo por el proyecto, obviamente, pero tiene mucho que ver también. Eh, ¿Qué te digo? Es muy difícil, es muy difícil llevarlo a cabo porque, no sé, cualquiera se puede imaginar que se acostumbra a una o lo que sea, pero ¿cómo te vas a acostumbrar a algo en lo que tú puedes terminar siendo una foto más ahí, ¿no? O sea, siendo un punto más ahí. No te puedes acostumbrar a eso. Es algo que constantemente se tiene presente. O sea, lo tengo presente porque sé que tanto me puede pasar a mí como le puede pasar a cualquier niña o mujer de mi familia o cualquier niña o mujer que tengo alrededor, que conozco o no conozco, ¿no? O sea, es no se puede uno acostumbrar a eso, ¿no? Es un desgaste emocional profundo, constante,
Eh, no, es un proyecto en el que no quiero recibir ningún tipo de fondo, ningún tipo de ayuda económica, porque aunque no quiere decir que no la necesite, pero hay muchas condiciones en Ciudad Juárez que me llevan a pensar que por esto no quiero recibir dinero, por una cuestión histórica, ¿no? Y social que ha sucedido en Juárez y no quiero meterme tampoco en ese problema, ¿no? Porque, pues no, es un tema muy complicado ese, sería como una charla de 3 horas. Entonces, no es un trabajo por el que yo vaya a recibir fondos ni nada en este momento. Eh, no sé, ha significado muchísimas cosas pero también es como, es algo que no pienso dejar de hacer, ¿sí me entiendes? Porque a veces yo veo a muchas mamás o yo siempre he pensado que no debemos de esperar a ser víctimas de determinada cosa para tener la empatía, ¿no? Y el compromiso para estar ahí, eh, pues macheteándole de alguna manera desde varios frentes para minimizar este tipo de problemáticas. Entonces, creo que la voy a seguir realizando, no sé hasta cuándo. No creo que terminen los feminicidios, la verdad, no creo que sea una problemática que vaya a tener un fin, al menos no creo que en mi vida pueda haber ese fin, ¿no? Pero, pues no sé. O sea, pienso que eso es lo único que puedo hacer y pues sí, se me van muchas cosas ahí, se me va mucho tiempo, se me van muchas emociones, pero pues no soy la única, ¿no? Mucho peor se la están llevando muchas mamás, muchos papás, muchas familias buscando a tantos desaparecidos en este país. En esos silencios que de pronto haces, ¿no? De estar buscando por ahí, no sé si la palabra o el sentimiento es como, em, pues como muy significativo, ¿no? Que sea difícil, ¿no? De expresarlo, porque creo que no es algo que se pueda, como haces ver, decir en palabras, ¿no? Es que es una experiencia, es una vivencia que no se puede compartir así nada más, ¿no? Y sin embargo, ahí está tu trabajo, está esa labor que, como bien dices, no vas a dejar de hacer, o dejarás de hacer quién sabe cuándo, y es ese aporte que has dado, ¿no? Que cualquiera puede estar revisando, pero ¿hay alguna manera o hay alguna forma en la que se te pueda colaborar con el proyecto o simplemente es, como lo mencionas hace un momento, pues algo que quieres mantener ahí, ¿no? Como, no solo como tuyo, pero ahí. Digo, siempre he puesto a disposición, tengo toda una plataforma ya del mapa. O sea, si alguien quiere replicar este tipo de monitoreo en sus propios espacios, yo puedo pasarle absolutamente todo como la plataforma, el proyecto y todo para que solamente empiecen a subir como su información, los feminicidios que se cometen en sus zonas. Entonces, digo, y no solamente feminicidios, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero siempre he puesto esto a disposición. Cualquier persona también que quiera, por supuesto, colaborar y contribuir para que este trabajo se distribuya de mejor manera, también puede colaborar en el mapa. No he encontrado nunca ninguna persona que quiera como unirse al trabajo de monitoreo, pero no pierdo tampoco la esperanza, así que más bien, esa es la manera de colaborar, ¿no? Como en horas de trabajo, pues. Ok, ok, muy bien. Pues dijimos hace un momento, también pondremos ahí todos los links, del mapa, ¿no? De la plataforma que Ivonne ha elaborado. Y ya como última pregunta, si no mal recuerdo, mencionaste 2002 como esa manera, ese tiempo, ese momento en el que tú te encontraste con estas reflexiones desde los feminismos. ¿Qué significó para ti encontrarte con ello? ¿Y qué ha significado hasta ahora todas estas contradicciones, este cúmulo de experiencias, digamos, de la manera más personal, ¿no? En tu visión del mundo,
¿Hay un antes y un después de encontrarte con estas reflexiones? O no lo hay, ¿no? Simplemente hay visiones que acumulas. No sé, ¿qué significó para ti este encuentro con estas diferentes miradas y perspectivas de los feminismos y de las teorías de género? Pues un enriquecimiento. O sea, una vez que te metes a todas estas eh, luchas y todo este activismo, pues no hay retroceso. Así que ha significado, pues, cambiar completamente de forma de vida, porque digo, la forma de pensar, eh, la ética, toda esta cuestión feminista, toda la cuestión política, todo este compromiso, pues tiene un impacto, aunque sea individual, tiene un impacto social, ¿no? O sea, tiene un impacto en cómo veo el mundo, en todo mi trabajo, eh, en toda el lenguaje que empleo, todo, ¿no? O sea, tiene una repercusión que finalmente es individual, pero tiene una repercusión muy importante, tanto simbólica como socialmente. Entonces, sí es difícil porque sí se sufre y sí se es muy pesimista y luego hay muchos conflictos por ahí internos y externos, pero pues finalmente es lo que enriquece, ¿no? Y es lo que una es, ¿no? Es lo que una va haciendo, porque nada es estático, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido pues muy enriquecedor, como dices tú, es muy interesante. Además es todo un reto escucharte, es siempre un buen aprendizaje, ¿no? Hay que, de todo lo que dices, creo que hay que estarlo pensando y repensando muchas veces, pero sobre todo viviendo. Es creo que también una invitación a eso. Y pues muchísimas gracias por acceder a esta charla, este pequeño diálogo. Gracias por el tiempo. Y bueno, también a quienes nos escuchan y a quienes nos miran, pues también gracias por este tiempo. Muchas gracias, Ivonne. No, Muchas gracias, Daniel, porque al escucharte, digo, y al escucharme, siempre me doy cuenta de cosas, siempre hay como algo, o sea, sí, siempre hay una retroalimentación, siempre una se escucha o escucha a la otra persona y surgen muchísimas cosas. Es como tú dices, no me voy a ir de aquí como ya terminando la charla y se acabó el asunto, apago el uh-huh. cerebro y lo que sea, sino son conversaciones de estas nutridas que dejan siempre, ¿no? O sea, te dejan pensando para sí misma. Eh, pues lo que una dice siempre, lo que las visiones de otras personas siempre son importantes, ¿no? Esto que me decías de los silencios, por ejemplo, por supuesto, o sea, es totalmente, ¿no? No me di cuenta en el momento en que hacía silencios, pero tienes toda la razón. Es- Esos silencios dicen mucho, ¿no? Y te agradezco mucho también por toda esta plática pues tan profunda, porque digo, es poco tiempo, pero se siente mucho, ¿no? Por los temas. Sí, sí, eso que se siente mucho, ¿no? Hay mucho que también sentir. De ahí también creo que pensaba en el título de esta serie de entrevistas, ¿no? De sentires, como pensar diferente, pero también hay muchas cosas que se sienten ahí, que requieren nombre, que requieren palabra, pero también que requieren acción, ¿no? Y a veces no es posible más que sentirlas y ya. Pero sí, sí, como dices, creo que no es posible simplemente ya terminar, sino ahí se quedan muchas cosas para seguir pensando, para seguir reflexionando. Pues de nuevo, muchísimas gracias por el espacio y bueno, esperemos que quizá en otro momento podamos coincidir también. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ti.